al Señor. No temeremos porque el Señor está con nosotros. Estamos firmes creyendo a su palabra. Gloria al Señor. Bueno, vamos a entrar en la enseñanza del día de hoy. Continuamos en el libro de Juan, capítulo 11. Me corresponden desde el verso 45 al 48 y dicen así: Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Gloria al Señor. Bueno, ayer estudiábamos cómo el Señor, pues veíamos cómo el Señor hizo este milagro poderoso de resucitar a Lázaro, que tenía 4 días ya allí sepultado, y vemos cómo el Señor lloraba, cómo el Señor pues estaba allí acompañando a Marta y a María en este momento tan difícil de sus vidas. Y hoy dice aquí que muchos de los judíos que habían ido a acompañar, a llorar a Marta y a María en este momento difícil, dice que cuando vieron este milagro, creyeron en el Señor. Ellos estaban allí con un propósito de llorar, de acompañar. Qué bueno es conseguir personas que en el momento del dolor pues se unen allí y no te dejan solo. Es muy difícil, hermano, cuando nosotros estamos pasando por un momento de dificultad, cuando quizás vamos a un hospital porque algún familiar pues es atacado por alguna enfermedad. Y qué bonito es cuando llega un grupo de tus hermanos, llega parte de tu familia, acompañarte, hermano. Eso se siente uno pues confortado. Recuerdo una vez que a mi esposo le sucedió un accidente, yo estaba allí en la clínica sola, hermano. Yo sentía que el mundo era muy grande para mí. De repente llegó un grupo de hermanas. Oye, hermano, me tiré allí encima de ellos, me abrazaron, me hicieron una oración y recibí fuerzas nuevas. Estos judíos, dice aquí, que habían ido a acompañar a María y en este momento difícil. Pero dice que su lamento, su momento de lloro y de sufrimiento fue cambiado. El Señor hizo algo maravilloso y cambió este momento triste por un momento de victoria. El Señor tiene el poder de cambiar nuestra situación. Cuando nosotros venimos al Señor, traemos muchas dificultades, muchos problemas, muchos dolores, angustias, complejos, pero el Señor tiene el poder para cambiarnos. Así que tú que estás allí en tu casa, quizás que estás decepcionado de ti mismo, abre tu corazón al Señor para que veas el poder de Dios obrando en tu vida. Y dice que creyeron en Jesús estos judíos cuando vieron este milagro maravilloso. Pero así como hay gente que cree, también hay gente que duda, que no quiere aceptar el poder de Dios en sus vidas. Y dice que algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Este grupo de judíos, de fariseos, fueron allí a comentar lo que el Señor había hecho, pero no con el propósito de glorificar el nombre del Señor, sino para llevar un chisme. Hay gente que le encanta llevar y traer para dañar. Qué tremendo que también existe este tipo de personas, gente envidiosa, gente que tiene envidia, gente que tiene el corazón lleno de maldad. Así estaban este grupo de judíos. Fueron allí a llevar el chisme para hacer daño, para perturbar la obra del Señor. Y dice que los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Se reunieron allí para planificar, buscaron la manera de hacer una estrategia, un plan de ataque para destruir al Señor. Dice: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Aunque ellos sabían y reconocían que el Señor hacía señales y milagros, no creían, no aceptaban el poder de Dios, no querían reconocer la autoridad que Cristo había recibido del Padre. Es difícil, hermano, cuando una gente cierra el corazón, cuando una gente se bloquea y no quiere recibir, por más que Dios envíe señales, por más que Dios envíe palabras, milagros, hay gente que no cree, se pone allí a dudar, se declaran ateos, no creen en Dios. Es triste y vemos que no es nada más en este tiempo.
es desde el principio. Hay gente que no cree a lo que el Señor hace, muchas veces porque están llenos de resentimientos, de odio, porque no quieren perdonar. Cuando uno no perdona, hermano, el corazón se bloquea, se pone allí como una barrera y no penetra nada. Así que hay que arrepentirnos, hay que examinar nuestros corazones para que la palabra del Señor pueda hacer efecto en cada uno de nosotros. Dice el 48, si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Ellos creían que podían detener la obra de Dios. Ellos creían que podían allí encuartelar al Señor. Qué triste es pensar que nosotros podemos dominar a Dios, que nosotros tenemos el poder o la capacidad de decir lo que Dios va a hacer. No, hermano. Dios es grande, es sublime, es eterno. Él tiene todo el poder y Él hace como Él quiere y cuando Él quiere. Estos hombres estaban allí buscando la forma de detener al Señor y su propósito no era porque amaban a Dios, no era porque querían defender la obra del Señor. Ellos decían allí, tenemos que hacer algo porque este hombre llamará la atención y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo. Era su lugar, era su nación. Ellos no decían el lugar santo del Señor, no decían el pueblo del Señor, sino que ellos estaban adueñados de las cosas. Y esto era una de las causas por las cuales ellos no recibían al Señor, porque ellos se creían dueños del templo, se creían dueños de la gente. Oye, hermano, que Dios nos ayude a nosotros, que cuando estemos enfrente de algún ministerio, de algún lugar donde el Señor nos ponga, no nos olvidemos que estamos al servicio del Señor, somos colaboradores del reino del Señor. Así que en esta mañana Dios nos ayude a nosotros a entender esta palabra. Que Dios te bendiga. Gloria al Señor, que Dios nos bendiga, paz de Dios sobre nuestras vidas en este día. Tremenda palabra el Señor nos da hoy. Vemos aquí que la propaganda o el hecho que Jesús hizo, esto le llevó aún más a la fama. Esto me imagino que fue un alboroto en medio de la ciudad de que Lázaro, muerto ya, resucitase. Y venían haciéndose señales. Jesús había sanado a un ciego de nacimiento. Y esto reunió pues allí al concilio, porque ellos decían, este hombre hace muchas señales. Jesús hacía señales para glorificar al Padre, hacía la obra del Señor, hacía la obra de Dios. Y nosotros tenemos que seguir ese ejemplo del Señor, hacer su obra en medio del lugar donde estemos, en la nación, en la ciudad donde nosotros estemos. Tenemos que hacer la obra de Dios en todo tiempo. A través de todo esto, el enemigo se va a levantar cada vez que nos proponemos hacer la obra de Dios. El enemigo se levanta y aquí vemos que estos judíos, los principales sacerdotes, el concilio, la parte religiosa del pueblo de Israel en este entonces se levantó contra el Señor. ¿Por qué causa? Por las señales que él hacía. ¿Por qué? Porque todos se iban a ir detrás de Jesús y ellos iban a perder privilegios dentro de la nación, iban a perder privilegios también dentro del imperio romano que les estaba gobernando, y ellos se reunieron. Me corresponde el versículo 49 que dice que entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo, vosotros no sabéis nada. ¿Qué quería decir él con esto? Ustedes ni se imaginan el problema que tenemos nosotros con Jesús. Ustedes ni se han dado cuenta de que a través de estas señales nosotros vamos a ser perjudicados en una manera tremenda en medio de nuestra nación. Y le dice, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Este Caifás estaba buscando su propio beneficio. Él era sumo sacerdote y a la gente
seguir al Señor Jesús y andar detrás de él, esto iba a traer perjuicio a la nación, pues ellos entendían que como parte religiosa ellos tenían que tener un orden, y si el Imperio Romano se enteraba de que había una división, ellos le iban a quitar esa autoridad y iban a disipar todo esto, y ellos iban a perder el privilegio. Ellos no estaban cuidando la nación, estaban cuidando su puesto, estaban cuidando su cargo, estaban cuidando sus beneficios. Y esto es lo que este hombre, de una manera muy intelectual, muy política, les decía que era mejor que un hombre pereciera antes que todo el pueblo pereciera. Él estaba dándole a entender a ellos que tenían que reunirse para matar a este hombre, porque no les convenía a ninguno de ellos que Jesús siguiese haciendo señales, que Jesús siguiese haciendo prodigios y que Jesús siguiese dando la enseñanza que el pueblo estaba recibiendo, porque a los fariseos, a los saduceos, a los escribas, a toda esta gente, ya la gente no les creía, no les seguía, porque ellos no daban testimonio. Y es algo importante, hermano, nosotros tenemos que dar testimonio en nuestras vidas, que lo que nosotros hablemos, que lo que nosotros prediquemos, eso vivamos, porque dice la palabra del Señor que los fariseos hablaban y decían, y el Señor mismo le dijo, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque sus acciones eran contrarias a sus palabras. Entonces, que el Señor nos ayude a que nuestras acciones vayan conforme a lo que nosotros hablamos de la palabra del Señor. El versículo 51 dice, esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Esta profecía que dio este hombre fue una profecía de un pronóstico. Él quería que Jesús muriera, él quería exterminar, él quería sacar a Jesús de la escena, no le convenía, y él habló esta palabra, y esta palabra la dijo que no convenía que él estuviera, y dijo que Jesús había de morir. En la maldad de su corazón, él utilizó su cargo, su medio, para hablar referente a esta palabra, pero no solamente esto, sino que él habló y Dios pues oyó también, y se cumplió esto porque era el propósito de Dios. Quizás este hombre, en medio de su conocimiento, entendía algo de las profecías y quiso involucrarse él en esto, y él profetizó, habló acerca de esto y dijo que era necesario que él muriera para reunir en él todos los hijos, como lo dice el versículo 52, que moriría por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Era el propósito de Dios, era el propósito de la muerte de Jesús, no solamente reunir a los hijos de Israel, no solamente reunir a los judíos, sino a toda la nación, como él mismo lo habló cuando estaba refiriéndose al buen pastor. Dice que iba y buscaría otro redil, y ese otro redil y esos dispersos somos nosotros los gentiles, que a través de ese sacrificio hemos sido aceptos ante la presencia del Señor. La Biblia dice que nosotros en otro tiempo estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, fuera del pacto, fuera de las promesas, de la promulgación. Estábamos condenados a una muerte segura, pero gracias al Señor que hoy tenemos vida y vida en abundancia a través de Jesucristo. Y dice que Él les habló esta profecía, les manifestó lo que había en su corazón, la intención de matar a Jesús. Y el versículo 53 dice, así que desde aquel día acordaron matarle. El concilio que ellos habían hecho, se habían reunido, era con el propósito de dar una sentencia de muerte
a Jesús, no solamente este sumo sacerdote de una manera personal, sino involucrar a todo el consejo, a todo el Sanedrín, para que todo el pueblo lo viera como algo bueno. Y dice que desde este día acordaron matar a Jesús, pero vemos más adelante que también en ese mismo consenso acordaron matar a Lázaro, que era el testimonio vidente del poder de Dios. Ayúdenos el Señor, hermano, para que nuestro corazón no se llene de maldad. A veces nosotros no matamos físicamente, pero con nuestras palabras podemos matar a mucha gente. La Biblia dice que hay palabras que son más fuertes que golpes de espada. Ayúdenos el Señor para nosotros hablar positivamente, hablar bien de nuestros hermanos, de todo aquel que está haciendo la obra de Dios, de no, hermano, ponernos allí para trabar, para trancar la manifestación de Dios en medio del pueblo. Que Dios nos bendiga y que Dios nos guarde. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. El 54 dice así: por tanto Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región de continua, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Ya vemos que Jesús que perseguían mucho, ¿no? Y ya él no estaba, ya no podía estar manifiestamente en un lugar porque tenía que andar de aquí y de allá, porque de una u otra manera la gente buscaba la manera cómo matarla. Ahora ya se acordó ya definitivamente, este hombre tiene que morir y hay que morir, y el que lo ve, a donde lo vea, ahí hay que echarle mano y de una vez acabar, porque no conviene que esté vivo. Por eso Jesús tuvo que irse al desierto, a una ciudad apartada, no ya en Jerusalén, porque en Jerusalén era donde más le perseguían, para poder él seguir y terminar su ministerio. Ya no tenía que irse, apartarse de ellos, porque allí estaba el peligro. Ahí la gente, todos le buscaban ya no querían que estuviera vivo, entonces él tuvo que apartarse, ¿no? Así es que siempre cuando hay mucho peligro, uno debe huir también del peligro. No, Jesús, con ser que él tenía todo poder, pero nos enseña que hay que ser prudente, ¿no? Hay que ser prudente. No estar provocando al enemigo, ni provocando a nadie. No, que ya a mí, con nadie puede, y yo sigo, no. Él, con todo su poder, nos enseña. Él tuvo que irse a otro lugar ahí, como quien dice, evitando el problema. Entonces, a nosotros también nos toca evitar los problemas, tanto los problemas materiales como los espirituales. Evitemos, porque si Jesús evitó los problemas, ¿cuánto más nosotros, que somos más débiles, no nos puede atropellar el enemigo en un momento que nosotros estamos muy confiados? Así que es mejor evitar para seguir en adelante. Que el Señor nos ayude. Gloria a Dios. Que Dios me les bendiga y me les guarde, mis amados hermanos. La paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Continuamos, versos 55 al 57. Dice así en el nombre del Señor: y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Gloria a Dios. Bueno, amados hermanos, vemos todo el revuelo que causaba cada uno de los milagros del Señor. Este milagro de la resurrección de Lázaro fue uno de aquellos milagros que como que más hicieron que la gente se alborotara contra Jesús, los que estaban en contra de él, porque no soportaban que alguien pudiera hacer esos milagros. Había tanta dureza en el corazón de ellos, hermanos, que en vez de producir gozo y alegría, en vez de aprovechar que Jesús estaba entre ellos para hacer milagros y para recibir cuantos milagros, entonces lamentablemente ellos estaban endurecidos.
Y dice que estaba cerca la fiesta de la Pascua. Sabemos que era una de las fiestas principales en las cuales muchos judíos venían de muchos lugares. Y dice que estaba cerca, es decir, que faltaban no sé exactamente cuántos días, pero muchos fueron con anticipación para purificarse. Se ve que habían unos rituales que hacían específicamente para personas que necesitaban purificarse antes de la Pascua por cualquier razón, porque hubieran estado cerca de muerto, lo que sea, o hubieran ofrecido cualquier sacrificio al Señor. Entonces ellos iban con tiempo para este ritual de purificación. Y es curioso, ¿no?, que ellos se preocuparan tanto de purificarse externamente, de cumplir un ritual para estar, entre comillas, limpios para el día de la Pascua, cuando sus corazones estaban cargados de rabia, cuando en su interior había tanto odio y muchos de ellos procuraban matar al Señor. Es increíble cómo muchas veces hoy día también la gente se preocupa de lo externo, de verse bien, de cumplir con ciertas cosas dentro de la iglesia. Quizás hay gente que cumple con los diezmos, con las ofrendas, con venir a la iglesia. Muchas personas se preocupan de que el día de la Santa Cena, que poder tomarla y que porque si de repente no se siente muy bien y no la toman, entonces ¿qué va a pensar el pastor? ¿Qué va a decir la gente? Y hay personas que se preocupan solamente de esa parte exterior, pero no se preocupan de cómo está su corazón. Esta gente procuraba limpiarse por fuera, pero sus corazones estaban cargados de maldad. Sin embargo, fíjense que ellos se preguntaban, ¿no?, y buscaban a Jesús. ¿Dónde estará? ¿Será que no piensa venir a la fiesta? Y estaban allí, o sea, estaban en una cosa y estaban a la vez preocupados de Jesucristo. No exactamente porque realmente quisieran ver a Jesús. Algunos quizás dirían, bueno, yo quisiera ver a ese que hace tantos milagros. Quizás podríamos decir que habían opiniones diversas, pero muchos de ellos, sabiendo que el Sanedrín, que los fariseos, que los principales habían dicho que si alguien veía a Jesús que debía manifestarlo, entonces a lo mejor muchos estaban también esperando esa ocasión para poder llevarlo delante de los principales y quedar bien delante de ellos, porque el que lograra tomar a Jesús para llevarlo seguramente pensaría, wow, no me voy a ganar una buena recompensa. Así que ellos estaban preocupados de encontrar a Jesús. Era por esa razón. Entonces, qué triste, amados hermanos, la dureza del corazón de estas personas. Lo hemos visto a lo largo de todos estos capítulos, como muchos milagros de Jesús, lejos de traer reflexión a ellos y pensar verdaderamente este es el Hijo de Dios. No, muchos habían endurecido su corazón. Esperamos nosotros, amados hermanos, no endurezcas tu corazón. Aquellos que puedan estar escuchando y todavía no han recibido a Jesús, o quizás muchos que ya lo recibieron, que hicieron una oración de fe, que van a la iglesia, pero siguen preocupados, pensando en cuántas cosas, siguen allí con el corazón lleno de amargura contra algún hermano, siguen con envidia, con celo, enojo allí en su corazón. Amados hermanos, no debemos de guardar estas cosas en nuestro corazón. Debemos limpiarnos por fuera y por dentro. Nuestra limpieza realmente comienza de dentro hacia afuera. No solamente te preocupes de tener un buen testimonio, de que la gente piense bien de ti, sino ¿qué piensa Dios de nosotros? Dios nos está viendo, Dios conoce hasta lo más guardado de nuestro corazón, tus pensamientos más íntimos los conoce el Señor. Y eso es lo más importante, tener corazones limpios, tener corazones puros, que verdaderamente nosotros podamos agradar al Señor. No nos preocupemos solamente de la parte externa, debemos preocuparnos de cultivar nuestro corazón, de que nuestra vida pueda reflejar el carácter de Cristo, de que el fruto del Espíritu Santo se pueda manifestar en nosotros. Eso es lo más importante. Es importante que podamos cumplir con ciertas cosas, quizás ciertas normas que se nos presentan, porque hoy en día y en todo lugar siempre han existido las normas, pero más allá de las normas, hermano, es una condición de nuestro corazón.
¿Cómo está tu corazón hoy delante del Señor? ¿Cómo estás haciendo las cosas? Quizás vienes a la iglesia, quizás sirves, pero tienes rabia contra algún hermano, tienes celo contra algún hermano, hay orgullo en tu corazón, hay dureza. Hermano, esas son las cosas más importantes que nosotros debemos mirar, debemos sanar nuestro corazón, debemos tener un corazón limpio y puro delante del Señor, para que todos los sacrificios que nosotros podamos presentarle a Dios puedan ser agradables delante del Señor, porque si no, de nada vale presentar sacrificio si nuestro corazón no está como Dios quiere que esté, no está limpio y puro delante del Señor. Así que eso es lo más importante, purificarnos por dentro, y todo lo que nosotros tengamos adentro se va a exteriorizar y la gente va a poder ver que realmente Jesús está en nuestro corazón. Que Dios te bendiga y te guarde. Gloria a Dios. El versículo 1 al 4 del capítulo 12 de Juan dice así: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaba sentado a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. Gloria al Señor. Bueno, vemos aquí una escena muy bonita para el Señor Jesús. Bueno, estos tres hermanos, después de haber pasado un mal momento, como podemos decir nosotros, y luego ya se encontraban de haber pasado esto y Jesús haber hecho el milagro. Ya vemos otra escena en ellos donde se encuentran preparándole una cena para el Señor Jesucristo. Era su amigo y había ido a su casa a visitarlo, y bueno, ellos habían preparado una cena como hacemos normalmente nosotros cuando alguien nos visita, que tenemos tiempo que no lo vemos. Normalmente preparamos una cena y tratamos de dar lo mejor para que esas personas se sientan agradados en la casa. Y era lo que estaban haciendo estos tres hermanos, pues estaban atendiendo al Señor Jesús. Dice que María estaba sirviendo los alimentos, preparando la mesa, y Lázaro estaba ahí atendiendo al Señor Jesucristo, conversando con él, y María luego estaba a los pies del Señor Jesucristo, escuchando lo que el Señor estaba hablando. Y vemos una escena aquí muy bonita entre estos tres hermanos, ¿verdad? Cada quien estaba haciendo una función para que su invitado se sintiera agradado. Y igualmente es así en las cosas del Señor. Mientras que nosotros estamos trabajando en su obra, cada quien va a estar realizando algo. Entonces, no es menos el trabajo que hace el que limpia la iglesia y es más el que canta o el que predica. Para el Señor, cada trabajo que hacemos dentro de la iglesia, dentro de su obra, es importante, porque si una persona va a nuestra casa y solamente le damos el alimento, pero no conversamos con él, esa persona se va a sentir extraña, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí vemos esta escena de estos hermanos que cada quien estaba haciendo algo importante y cada una de las cosas que ellos hacían tenían valor. Y dice el 3, dice que entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Bueno, María estaba a los pies de Jesús. A ellos amaban mucho al Señor Jesucristo, pero María hizo algo que ha impactado la vida de muchos de nosotros y se ha hablado de esta historia hasta el día de hoy. No es la misma historia de aquella mujer ramera que se puso a los pies del Señor, y también hizo algo similar con su cabello, pero recordemos que aquella lo hizo fue con sus lágrimas. Pero María dice que utilizó un perfume que en ese tiempo era de valor, que no se usaba para cualquier cosa y tenía mucho, mucho valor. Dice que ese tipo de perfume era traído de la India. Y tal vez ellos lo tenían guardado para una ocasión especial, pero María vio que esa era la ocasión especial para utilizar este perfume. Dice que entre el pueblo, nardo, en la palabra hebrea significa luz, y estaba dentro de los bálsamos que se utilizaban
para consagrar a los reyes y los sacerdotes. O sea que era algo especial que no se usaba para cualquier cosa, era algo para alguien importante, para aquellos que asumían cargos importantes dentro del pueblo de Israel. Y María lo derramó sobre los pies del Señor Jesucristo y empezó a lavar sus pies, los pies del Señor Jesucristo con sus cabellos. Y esto fue un acto de humillación que para ella lo consideró importante. Pero vemos aquí algo muy triste, que se levantó uno de los sacerdotes, de los discípulos, y no vio bien lo que María estaba haciendo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de personas. Hay cosas que Dios nos va a poner a que hagamos, o que el Espíritu Santo nos va a hacer sentir que hagamos para el Señor, pero van a haber otras personas que van a creer que eso es mucho para la obra del Señor, que podemos hacerlo de otra manera. Pero María no le importó lo que fueran a decir las personas. Ella consideró que eso se lo merecía el Señor Jesucristo. Ellos, como eran amigos del Señor Jesucristo, veían cómo el Señor había entregado la vida por las personas, y ella realmente había entendido que Jesús era el Hijo de Dios, y por eso utilizó ese perfume tan costoso, que tenía tan buen olor. Lo consideró que eso se lo merecía el Señor, porque era el Rey de Reyes, era nuestro Salvador. Y ella hizo ese acto de adoración al Señor, como cuando nosotros nos entregamos al Señor en alabanza, en oración, y derramamos nuestro corazón ante su presencia. Dice la palabra del Señor que Él lo recibe como olor grato, como un olor fragante. Cuando nosotros adoramos al Señor en espíritu y en verdad, dice que es un olor fragante ante su presencia, y Él lo recibe. Y así como este acto de adoración que hizo María al Señor Jesucristo le agradó a Él. Entonces, cuando tú sientas algo en tu corazón de hacer por la obra del Señor, no tengas en temor a hacerlo. Si el Espíritu Santo lo ha puesto en tu corazón, hazlo. Y van a haber personas que se van a levantar y tal vez te van a decir que no es la manera correcta, o que no hagas, estás haciendo mucho sacrificio, pero no pongas cuidado. Si tú entiendes que es para el engrandecimiento de la obra del Señor, si entiendes que es para que las almas vengan a los pies de Cristo, hazlo sin temor. Recuerdo que cuando mi esposo tomó la decisión de servir al Señor y dejar el trabajo que tenía, muchos se levantaron dentro de la iglesia y decían que estábamos locos, que eso no se hacía, que eso era algo que no se había pensado. Pero cuando nosotros entendimos que realmente Dios nos había llamado a este propósito, lo hicimos, entendiendo que estábamos agradando al Señor y no al hombre. Y hoy en día hemos entendido, al pasar de los años, que realmente era de parte del Señor ese sentimiento que nosotros teníamos. Y que ustedes, si Dios los ha llamado a servirle de corazón sincero, no tengan temor. Hay personas que siempre se van a levantar, como se levantó este discípulo, que vio mal lo que María había hecho, pero a ella no le importó. Ella siguió haciendo lo que sentía en su corazón, que era para exaltar la presencia del Señor. Si vas a exaltar la presencia del Señor con algo que a la vista del ser humano parece un sacrificio muy grande, pero tú entiendes que es para alabar al Señor, hazlo, porque la recompensa viene del reino de los cielos. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Dios les bendiga, Dios les guarde. Estamos aquí de nuevo con ustedes para compartir la palabra del Señor. Y seguimos en este estudio. Pasamos ya por la muerte de Lázaro. ¿Qué revuelo levantó la resurrección de Lázaro? Murió, resucitó. Y aquella gente, en lugar de sentirse contento, y que si tenía algún recelo, alguna envidia hacia el Señor, se dieran cuenta que era el Mesías que estaban esperando. Ellos prefirieron ignorar. Y no solamente por un momento lo ignoraron, se portaron apáticos con aquel milagro, pero cuando vieron que la gente seguía a Jesús por causa de ese milagro, entonces cambiaron su apatía, su pasividad, en una forma activa para tratar de matar a Lázaro. Querían matarlo, querían matar también al Señor, propusieron matar al Señor. Ellos no sabían que estaban profetizando una verdad. El sumo sacerdote dijo en forma de profecía: es necesario que muera uno por el pueblo y no el pueblo por esa persona. Hermano, estaba profetizando, porque Cristo vino a morir por el pecador.
Ellos planificaron matarle. Ellos hicieron complot, sedición para destruir a Cristo, pero no sabían que así estaban cumpliendo la profecía. Jesucristo dijo: nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo para volverla a tomar. Así que el Señor Jesucristo no murió porque los romanos le clavaron en la cruz, no murió porque le entregaron los judíos, no murió porque Judas le vendió por 30 piezas de plata. Alguien tenía que entregarlo. Diría usted, bueno, entonces el pobre Judas simplemente fue un chivo expiatorio, fue escogido para eso. Claro que fue escogido para eso, pero oye, si tú tienes que usar un utensilio en tu casa para usos viles, se te rompe la cañería del baño y tú vas a limpiar después todo aquel estropicio que se formó allí con las heces, mis amados hermanos, no vas a agarrar trapos de la cocina, utensilios que se usan en la cocina para limpiar el baño. No, usas utensilios para esos menesteres, para limpiar el baño, para uso deshonroso. Igual, la Biblia dice que del impío saldrá la impiedad. Uno tenía que entregarlo. El Señor no escogió a Pedro, porque aunque Pedro era impulsivo y cometía errores por su ligereza al tomar decisiones y al actuar, sin embargo Pedro amaba al Señor. Tampoco iba a escoger a Juan, porque Juan amaba al Señor con todo su corazón y siempre estaba allí a su lado con un carácter muy expresivo hacia el Señor. Y la gente le llamaba el discípulo amado. No iba a escoger el Señor a Mateo, no iba a escoger a Marcos, no iba a escoger a ninguno de sus apóstoles, porque él conocía su corazón. Pero había uno que estaba entre ellos y no estaba. Su pensamiento era la política. Dicen que Judas era jefe de un partido político llamado los Iscarios. Y cuando él vio a Jesús haciendo milagros, cuando vio a Jesús resucitando muertos, multiplicando los panes y los peces, pensó: este es el hombre que necesitamos. Y decidió seguirlo solamente para ver si podía sacar un rédito político al seguir a Jesús. Si este hombre acepta que le nombremos presidente de nuestro partido político, ese hombre ganará las elecciones. Ese hombre podrá inducir a Israel a que se levante en contra del imperio romano. Pero cuando vio que Jesucristo le dijo: mi reino no es de esta tierra, entonces cambió de actitud. Entonces dijo: no lo pierdo todo, voy a venderlo, voy a preguntar qué me ofrecen por entregarlo. Y terminó vendiéndolo por 30 piezas de plata. Mis amados hermanos, qué revuelo se movió en todo aquello. Ahora, Jesucristo sigue, mis amados hermanos, y va a Betania. Jesucristo en Betania, él siempre llegaba a una misma casa. Hay muchas casas y muchas de esas casas están habitadas con creyentes, buenos creyentes, pero no puede andar uno de casa en casa y hoy está en una y mañana, si le ofrecen mejores condiciones en otra, se va para la otra, y pasado mañana aparece alguien en la escena con más cualidades, se va aquella. No. El Señor mismo nos dio instrucciones que cuando fuéramos a una ciudad, posáramos en la casa que nos abriera sus puertas y nos quedáramos en esa casa comiendo y bebiendo lo que nos pongan delante, y que no nos pasáramos de casa en casa. Así que Jesucristo dio ejemplo, lo que enseñaba lo vivía, y cuando él pasaba de Galilea a Judea, a Jerusalén, él pasaba por Betania,
y siempre se hospedaba en la misma casa, en la casa de Lázaro, Marta y María. Le llamaban sus amigos y por eso cuando Lázaro enfermó llamaron al Señor. ¿A quién buscas tú cuando tienes problemas? Hay personas que se llaman amigos y la Biblia dice que el que tiene amigo ha de mostrarse amigo. ¿Cómo se muestra un amigo en los momentos más difíciles? Cuando se me va un pariente, cuando se me enferma un hijo, cuando pierdo el trabajo, cuando mi economía está por los suelos, cuando se levanta una pandemia y la economía cada vez va en decadencia. Entonces allí hay que pensar en los amigos. ¿Has pensado tú en tus amigos en estos días? ¿O solamente te enfocas en darle gracias a Dios porque estás comiendo cada día? En la mañana te levantas con un buen desayuno, al mediodía, qué buen almuerzo tuve hoy, y en la noche te despides del día con una buena cena y tú dices, qué bueno es Dios. Dios, Jehová, Jireh, Él lo suple todo, no nos ha faltado nada en esta pandemia. Pero ¿has pensado tú en tu amigo, en aquellos que te aman, en aquellos que siempre han estado a tu lado cuando lo has necesitado? ¿Has pensado en si ellos están comiendo como tú? Si ellos se están alimentando las 3 veces al día. ¿Has pensado en que mientras tú te sientas en una mesa con toda clase de bienes, de alimentos, has pensado tú que habrá en tu ciudad, habrá en tu barrio personas que no tengan para ponerse delante, para alimentar a sus hijos y que están comenzando estrictamente a reducir la alimentación? Están comenzando a restringir el consumo. ¿Te acuerdas tú del necesitado? Pues deberías recordarlos, porque la Biblia dice, bienaventurado el que piensa en el pobre, porque en el día malo lo librará Jehová. Qué bueno es pensar en los que necesitan. Qué bueno en estos días. Esta es una crisis mundial, es una pandemia mundial. Habrán gente de esta pandemia. A mí me tocó pasar 2 meses, 50 días allá en Brasil. Cuando llegué a Boavista, eso está en la selva brasilera, arriba del Amazonas. Cuando llegué allí, tuve el culto al aire libre como estaba planificado, una concentración muy hermosa. Pero al día siguiente, cuando voy a viajar, encontramos que los terminales estaban cerrados. Encontramos que los aeropuertos se cerraron. Yo tenía que regresar por Colombia. No pude regresar a Colombia porque Colombia cerró su frontera. No podía regresar a Venezuela porque también cerró su frontera, y no solamente la frontera, sino las ciudades. Para pasar de una ciudad a otra, de un estado a otro, es prohibido. De tal manera que me quedé bloqueado allí. Yo no me puse a pelear con Dios, porque mi vida está en las manos del Señor, no hay que afanarse. La Biblia dice, por nada estéis afanosos, mas sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor. ¿Qué hice yo en esos días? Como tenía un teléfono con cámara, comencé a transmitir un matutino diariamente, mientras que mis hermanos estaban aquí transmitiendo el matutino. Yo estaba transmitiendo desde Brasil. Un grupo de niños me acompañaba, un grupo de hermanos, el pastor, la pastora. Todos los días religiosamente predicábamos el matutino. A las 5 de la mañana nos poníamos a orar con el grupo de obreros de allí de esa iglesia. A las 7 hacíamos el matutino. A las 5 de la tarde volvíamos a orar. Y en la noche nos despedíamos en la mesa haciendo una oración global, tomando tecito. Bendito sea el nombre del Señor. Allí pasamos la prueba. Todos los de la casa los agarró el COVID. Pero ese COVID es pura coba, porque resulta que cuando el Señor ha puesto su mano sobre nosotros, no nos puede dañar, no nos puede quitar de en medio,
porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios y ni un cabello de nuestra cabeza va a caer si no es la voluntad de Dios. Así que si es la voluntad de Dios de que muramos de un COVID, de que muramos comiendo, hay gente que se muere comiendo. Yo pegué un susto por ahí en Costa Rica, estábamos comiendo y un hombre grandote, hermano, se atragantó con un pedazo de carne. Tuvimos que agarrarlo entre todos y darle golpe en el pecho hasta que botó el pedazo de carne. Se estaba muriendo. Uno se puede morir hasta tomando un vaso de agua. Uno se puede, eso, la muerte para nosotros es un transporte que nos lleva de esta tierra a la presencia de Dios. Así que no se angustie, hermano mío, alabe a Dios. Y recuerde que esto va parejo, esto va paralelo. La Biblia dice, irán llorando los que llevan la preciosa semilla, pero volverán gozosos trayendo sus gavillas. Esto va, el paquete viene completo. Las rosas vienen acompañadas con las espinas. Así que si tú eres fiel, en lo poco, en lo mucho te pondrá el Señor. Mira, no paraba de predicar el evangelio. Persiguieron a Cristo, propusieron matarlo, planificaron su muerte. Cuando vuelva por el templo, el que primero lo vea, avise dónde está para prenderlo y matarlo. Tenemos que matar a ese hombre porque ha hecho muchas señales y el pueblo se está volviendo hacia él, se está haciendo muy poderoso y la gente, eso nos va a traer desgracia cuando Roma vea a un hombre con tanto liderazgo, entonces nos va a destruir, nos va a matar, vamos a perder todo por causa de este hombre. Esa era una excusa. Ellos sabían que él era el Mesías y ellos sabían que nuestras vidas están en las manos de Dios y que nada pasa si no es por su voluntad. Y si morimos, morimos para Él. Y si vivimos, vivimos para Él porque servimos al Señor. Así que dale gracias a Dios. ¿Qué dice la Biblia? Da gracias a Dios en todo. No es solamente por lo bueno, sino también por lo malo. ¿Esperaremos solamente el bien de Dios y no el mal? Siempre hay tiempo para todo, hay tiempo que nos viene todo viento en popa, una bendición tras otra, buenas noticias, prosperidad, bendición, pero hay veces que las cosas vienen enseguida, por eso dicen el dicho por ahí, salí de Guatemala y caí en Guatepeor. Porque una tras otra, cuando vienen las malas noticias, vienen juntas. Cuando vienen los males, vienen juntos. Pero recuerda que el Señor no te dejará ser tentado más de lo que puedes soportar. Estamos en las manos del Señor y Él nos dará la salida juntamente con la prueba. Y Él curará nuestras heridas a medida que vayan apareciendo las llagas. Él va a curar, Él va a vendar. Mira qué maravilla. Yo quiero hablarles hoy, en este pasaje que acabo de leer, me llamó mucho la atención. Jesucristo va a la casa de Lázaro, va a la casa de María y Marta. Están emocionados, están alegres y cuando uno está alegre, hermano, eso no haya la forma de expresarle el amor al Señor. Unos expresan su amor llorando. Y llora, que llora. ¿Y por qué llora? Si estamos de alegría. Porque también la alegría se muestra en llanto. Hay gente que la sonrisa y la risa no le es suficiente para mostrar la alegría y se pone a llorar. Hay otros que se ponen a gritar, aleluya. Y otros hermanitos comienzan a sentirse mal porque piensan que es un desorden. Es que va a decir la gente que somos locos. Hay otros que se ponen a hablar en lengua. Ay, ¿cómo es posible si el apóstol Pablo dijo que si hablan en lengua, que hablen uno por uno y el otro interprete? Pero si entra un indocto en vuestras congregaciones, ¿qué va a decir de vosotros? Es que cuando se desborda la gente, las emociones, hermano, se desborda también en la alabanza. Vamos a criticar a una persona. Cuando yo invito a algún inconverso a la iglesia y se derrama el Espíritu Santo, yo no me preocupo,
Cuando termine el culto le explico a esa persona, le abro la Biblia en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, cuando por primera vez cayó el Espíritu Santo, y le cuento cómo es el asunto. Porque en aquel tiempo le decían borracho, están borrachos. En aquel tiempo le decían, están fuera de sí, están locos. Pero Pedro se levantó bajo la unción del Espíritu Santo y les dijo, varones israelitas, esto no es tan borracho como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, a las 9 de la mañana, nadie se emborracha en la mañana. Hay gente que se le conoce por la voz aguardientosa, una voz ronca. En la mañana se toman un whisky, se toman un anís y eso le quema las cuerdas vocales y se le nota la voz como voz de borracho. Pero nosotros no hacemos eso. En la mañana tomamos cafecito. Ay, qué bien nos cae el cafecito. Otros toman té. No voy a crear la adición del café aquí ahora a través de la televisión. No. Otros toman jugo. Hermano, cada uno toma lo que puede, pero no toman aguardiente toda la gente. No toman aguardiente al levantarse porque eso daña las cuerdas vocales. Pedro le dijo, esto no están borrachos, es la hora tercera del día. Esto es lo que dijo el profeta Joel, que en los postreros días derramaría Dios de su espíritu sobre toda carne y que nuestros hijos y nuestras hijas profetizarían, nuestros jóvenes verían visiones, nuestros ancianos soñarían sueños y de cierto, dice el Señor, sobre mis siervos y mis siervas derramaré mi espíritu y profetizarán. Hermano, en las emociones la gente no se asuste, no tenga prejuicio, que Dios es el que controla. Si Dios desciende en un culto y tumba a la gente, no se asuste porque caigan. Está en la Biblia, allá en Isaías 28:13, allí dice que la palabra le será mandato sobre mandato, renglón tras renglón, un poquito aquí, otro poquito allí, hasta que vayan, sean enlazados y presos y caigan de espalda. Daniel cayó al suelo cuando se le apareció un ángel. Juan, cuando vio la visión de Apocalipsis, cayó al suelo como muerto. No tenía fuerza para mantenerse en pie. Y el ángel que le mostraba la visión, le tomó y le levantó y le dio fuerza. Que Dios nos ayude para nosotros, hermano, creerle a Dios. Ahora sale aquella mujer, saca un perfume. En aquellos tiempos los perfumes no estaban hechos a base de alcohol como ahora. Los perfumes eran hechos con hierbas aromáticas y eran hierbas escasas, eran hierbas caras. Un perfume podía costar 300 denarios. Y 300 denarios era el salario de un año de trabajo de un jornalero. ¿Tú sabes cuánta familia podía comer con lo que se gastaba para un perfume? ¿Cuánta gente se pone a jugar a las iglesias? Mira esa iglesia, ¿por qué construyó esa iglesia así? Ese dinero deberían dárselo a los pobres. Es que cuando nosotros hacemos algo para Dios, procuramos hacerlo lo mejor que podamos. No vamos a hacer un rancho que se esté cayendo y que le caiga encima a la gente cuando estén congregados. No, procuramos hacer los templos grandes, procuramos hacer los templos bien construidos, procuramos pintarlos bien bonitos, procuramos echarle suelos de mármol o de porcelana, de lo que sea, pero que sea bonito. Salomón le hizo un templo a Dios y dijo, la casa que he de hacer ha de ser grande, porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. Hermanos queridos, hay personas que todo lo que no les sirve vamos a llevarlo a la iglesia. Todo lo que les sobra, esto para Dios, eso seguro que le hace falta ya a alguien. Hermanos, nos acostumbramos de tal manera que todo lo inservible es para Dios. Para Dios siempre lo mejor. Acuérdense de Abel, que escogió la mejor oveja sin defecto, la más gordita, la más hermosa, y se la llevó al Señor con un corazón agradecido, mientras que su hermano Caín
era agricultor y llevó de las verduras ya pasadas, las más chuchurrías, las más podridas. ¿Qué va a hacer Dios con esto? A Dios no le hace falta esto. Y le llevó lo que no le servía. Es verdad que Dios no come verdura, es verdad que Dios no come cordero, pero la gente que le sirve a Dios sí come. Y cuando tú se lo das a ellos es como si lo estuviera comiendo Dios. Dios agradece eso y te lo multiplica doble. Mis amados hermanos, esta mujer fue y derramó el perfume sobre la cabeza del Señor. Ungió su cabeza, ungió sus pies y lo secaba con su cabello. Y Judas Iscariote, el politiquero, el interesado, el hipócrita, el diablo, porque el Señor le puso nombre. Hay un diablo entre vosotros. Hermano, Judas empezó a protestar. Judas empezó a murmurar. Mira cómo dice desde el versículo 5 en adelante. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? ¿Tú crees que Judas pensaba en los pobres? No, él pensaba en su pobre bolsillo. ¿Por qué lo digo? Porque aquí dice, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. O sea que se robaba las ofrendas el vagabundo. Ese era Judas Iscariote, era un ladrón y no se conformaba con llevar el tesoro, sino que se lo robaba. Y cuando esta mujer echó ese perfume sobre el Señor, él empezó a sacar cuenta, él empezó a pensar, este perfume se pudo haber vendido por 300 denarios y le hubiéramos dado mucho de comer a los pobres, pero él no pensaba en los pobres, sino en su pobre bolsillo. Ayúdenos el Señor para sentirnos contentos cuando la gente bendice la obra de Dios con sus ofrendas. Cuando la gente bendice la obra de Dios con sus diezmos. No te pongas a maquinar en tu corazón. Bueno, ¿y qué harán con esto? Dígame, si nos preguntaran a nosotros qué hacemos con los diezmos. Hermano, los diezmos están metidos aquí. Este edificio vale mucho dinero mensualmente. Y en eso gastamos los diezmitos que tú traes para el Señor. Si un día quieres pedir cuenta, tú simplemente habla con la hermana Sandra que te enseñe los libros. No tenemos nada oculto. Todo lo hacemos a rostro descubierto, sin careta. Usamos la careta ahorita no porque queramos cubrir el rostro, sino porque la pandemia, las leyes nos ordenan andar enmascarados, pero no porque queremos esconder el rostro. Quisiéramos andar a rostro descubierto. Hermanos queridos, Judas murmuraba porque Judas estaba y no estaba. Hay personas que no están aplicando su corazón en lo que están haciendo. Hay personas que no están de todo corazón en lo que hacen, lo hacen de mala gana, lo hacen con actitudes negativas y murmurando. Tú sabes que se puede hacer la obra de Dios y a la vez recibir maldición. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque hay personas que hacen la obra de Dios negligentemente, de mala gana, murmurando, pensando cosas malas. Y esa gente no recibe bendición de Dios. La Biblia dice, maldito el que haga la obra de Dios negligentemente. Así que, ¿cuál debe ser la actitud cuando tú haces algo para Dios? Con alegría, con prontitud y bien hecha, porque es para el Señor y no para los hombres. Allí está Judas murmurando. El versículo 7 dice, entonces Jesús dijo, déjala. Judas, no te metas con esta mujer. Para el día de mi sepultura ha guardado esto. Tenía ese perfume guardado para el Señor. No sabía en qué momento se lo iba a echar encima. Pero el Señor dijo, lo ha guardado hasta ahora para mi sepultura. Llegado la hora. Estamos en los días. Me van a echar mano. Me van a entregar en manos de los gentiles. Me van a crucificar. Y esta mujer tenía preparado este perfume para ungir mi cuerpo. Me ha ungido Judas. Los pobres siempre estarán con nosotros. ¿Dónde es que no hay pobres?
Si usted va a los Estados Unidos, mire, yo creía que iba a caminar por calles de oro en los Estados Unidos. Cuando llegué a los Estados Unidos, en pleno centro de Los Ángeles, cantidades de tiendas de campaña en las aceras. Indigentes que no tienen casa ponen su tiendita. La policía los sacaba, pero ya son tantos que se han cansado de sacarlos. Y ellos están allí comen, allí viven, allí duermen, buscan para hacer sus necesidades en los supermercados, en los bares, en las hamburgueserías, porque no tienen baño. ¿Cómo hacen para bañarse? No lo sé. Pero lo cierto era que yo estaba caminando entre esas tiendas de campaña y veía las ratas pasar. Eso parecían ardillas, esas ratas. Ay Dios, yo creía que eso no se veía en los Estados Unidos, pero sí, siempre es donde hay muchos ricos, también hay mucho más pobres, porque el rico cada vez será más rico y el pobre cada vez quedará más relegado a las cunetas, quedará más en el abandono, quedará más en la indigencia. Por eso debemos acordarnos de los pobres. Ahora Judas estaba allí, pero su mente estaba en otro lado. Porque a los pobres, dice el Señor, el versículo 8, siempre lo tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Hermano, eso era otra visión. Cuando Dios llama a un hombre, Dios rodea a ese hombre con un equipo de trabajo y a ese hombre le da la visión. No pueden brillar dos soles en un mismo cielo, queman todo lo que les rodea. Si es ese solo, si tenemos un solo sol y ya la capa de ozono se está gastando y ya la gente si toma mucho sol le da cáncer de piel, hermano, ¿cómo sería si hubieran 2 o 3 soles? No podríamos existir en esta galaxia, pero en cada cielo hay un sol. Y así no puede un animal tener 2 y 3 cabezas, un chivo con 2 o 3 cabezas. Esa es una locura. Hermanos queridos, siempre hay un cabeza. La Biblia dice que están los que ayudan, están los que presiden, están los que profetizan. Cada uno está en su lugar, pero siempre hay los que presiden, los que mandan. Esto no funciona solo. Usted ve un edificio que se está construyendo y la gente camina, uno va con un hierro, un martillo, cada uno lleva su herramienta y usted dice, esto parece una locura, cada uno va a su aire porque todos saben lo que tienen que hacer. En una orquesta hay un director con su varilla y cada uno toca su instrumento con una nota diferente, pero cuando unen los instrumentos sale una orquesta hermosísima, porque ellos saben lo que están haciendo. Así, hermano, hay un hombre con visión, pero hay gente allí que Dios ha puesto para ayudar y terminan destruyendo porque cada uno quiere resaltar, cada uno quiere aplicar. Es que yo tengo mi propia visión y se convierten en Absalones. Hermano que se levantó contra su padre David, le dio un golpe de estado. Se convierten en divisores, gente que no anda en la visión del hombre de Dios. Hermano, en cada organización tienen su propia manera de trabajar. En cada organización tienen su propia visión. Cuando la gente comienza a traer de un lado y de otro y dice allá se hace de esta manera, en el otro lugar me gustó porque se hace de la otra manera. Ese es allá, pero aquí Dios nos ha dado una visión clara de lo que debemos hacer. Nosotros, Dios nos llamó a meternos en los barrios pobres, donde está la gente necesitada. Nosotros no vamos a llegar allí, hermano, hablando con un lenguaje exquisito y desconocido para ellos. Llegamos hablando, gracias a Dios que Dios nos sacó de esos lugares y sabemos cómo hablarle a esa gente. Por eso Dios nos usa. Habrá otros hermanos que son llamados a predicarle a la gente de clase media, a los ricos. Nosotros le predicamos a todo el que viene, pero sabemos que tenemos un pueblo específico a quien predicarle, así como Pablo fue llamado a los gentiles. Así, mis amados hermanos, cada uno de nosotros tiene un área. Qué difícil, qué triste es andar con gente que no anda en la visión, criticando al Señor. Judas criticando al Señor. ¿Por qué, Señor, deja que esta mujer haga este desperdicio? Ese perfume se pudo haber vendido y dado a los pobres. Le dijo el Señor: Judas, a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis.
Aprovechen esa oportunidad de servirme. Esta mujer ha ungido mi cuerpo para la sepultura. Y le dijo más. En otra de las versiones dice, donde quiera que se predique este evangelio, se hablará de esta mujer para testimonio de ella. Qué bendición aparecer en la Escritura por un hecho tan hermoso como el derramar un perfume sobre el Señor. Aquellos que no andan en la visión del hombre de Dios terminan fuera y terminan muy mal. Acuérdense de Eliseo, que tenía un criado llamado Giesi. Y cuando el sirio que fue sanado de la lepra le ofreció plata, oro, vestidos, le ofreció muchos regalos, Eliseo le dijo, tus bienes sean para ti. Entonces, hermano, Giesi dijo, mi Señor sirvió de tropiezo, no tiene visión con las necesidades que tenemos, y no le aceptó. Otro hubiera dicho, dámelo todo y lo voy a invertir en la obra de Dios. Jesucristo tenía una visión diferente. Jesucristo le dijo al rico, vende todo lo que tiene, dalo a los pobres y ven y sígueme. No le dijo, tráelo, vende todo lo que tiene, tráelo y vamos a invertirlo en este ministerio. No, le dijo, dalo a los pobres. Y cuando no tengas nada, ven a seguirme, que yo te voy a dar lo que tú necesitas. Giesi, ¿cómo terminó? Se fue detrás del sirio, le pidió, le dijo, mi Señor me manda a pedirte que le des algo, porque llegaron unos visitantes y no tiene que ponerle delante. Se llevó un talento de plata, se llevó 2 mudas de ropa, y cuando Eliseo lo vio, le dijo, ¿de dónde viene? Él dijo, no, yo no me he movido de aquí. Le dijo Eliseo, mi espíritu estaba allá cuando tú te fuiste detrás del sirio, yo te vi. Y le pediste que te diera algo, pero ahora la lepra del sirio se te va a pegar a ti. Terminó Giesi leproso. Así que aquí no se vale todo. Nosotros no somos maquiavélicos. Ese filósofo italiano que dijo, el fin justifica los medios. Nosotros no somos maquiavélicos. Si el fin es bueno, los medios también tienen que ser buenos, honestos, puro, o se le sirve a Dios correctamente, o mejor no le sirva, porque lo que te vas a traer es ruina sobre ti. Esa gente que hoy predica prosperidad y que saquea el bolsillo de la gente y echa todo, ya ni siquiera piden diezmo, sino todo lo que tiene, eso están en ruina. Eso están en gran mal. Mire, por todas partes están dejando malos testimonios. Los gobiernos están oponiéndose a las iglesias y cobrándoles impuestos, porque esta gente, hermano, hace alarde de su prosperidad y piden descaradamente, y los gobiernos dicen, ¿qué es esto? Y esta gente no paga impuestos. Es terrible lo que está sucediendo. Así que vamos a andar en la visión de Dios. Vamos a andar en la visión del lugar donde Dios nos ha llamado. No seas piedra de tropiezo. No levantes a la gente contra tu pastor, porque, ay, hermano, dice la Biblia, mejor me fuere atarme una piedra de molino al cuello que servir de tropiezo a uno de esos pequeñitos del Señor. Que Dios nos ayude, y sintámonos alegres cuando se le hace bien a un siervo de Dios. No te pongas a murmurar. Ay, que le regalaron un coche bien bonito. No te pongas, ay, mira, ese coche debió haberlo vendido y dárselo a los pobres. Chicos, si me lo dieron a mí, vamos a disfrutarlo. Yo nunca me podría comprar un coche así. Vamos a disfrutarlo, vamos a conducirlo. Y si es bastante caro, bueno, yo lo cambiaría por una furgoneta para cargar bastante, hermano. Me gusta andar con bastante, hermano. Y para arriba y para abajo predicando. Gloria a Dios. Que Dios bendiga a Dios. Que Dios les bendiga a ustedes también. Ya llegamos al final, pero no antes. No vamos a terminar sin hacerle la oración. Yo quiero entregarte al Señor. Qué lindo es vivir según las reglas de la Biblia. Qué lindo es vivir según la palabra. Vamos a entregarte al Señor allí donde estás. Pon la mano derecha en tu corazón. Cierra tus ojos y repite conmigo estas palabras. Dios mío, en este momento, vengo delante de ti como un pobre pecador, para pedirte perdón, por mis pecados. Borra mis pecados, Señor. Perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Cambia mi vida, Señor. Dame vida nueva. Engendra en mí a Jesucristo. Gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.